todos, le damos unos saludos cordiales desde nuestra Universidad Autónoma de Guerrero, Facultad de Medicina. Nosotros somos Medinformes. Les damos la bienvenida a nuestro segundo capítulo de nuestro podcast educativo. El objetivo de este podcast es presentar el genoma humano para dar a conocer qué es, cómo se desarrolla, qué provoca, entre otros puntos, en la cual es realizado por los alumnos Anel Rafaela Ríos, Mónica Solís Juárez, Wendy Bernabé Arellano, Alison Moreno Macedonio, José Carlos Martínez Clemente, David Said Valle Cabrera, Dylan y Raquel Mondragón Salgado, los cuales son estudiantes del primer semestre de la materia Manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Todos los organismos vivos estamos compuestos por células. La información genética está contenida en el ADN. Esta sustancia química es el componente principal de los cromosomas del núcleo de las células. Las células del cuerpo humano tienen 46 cromosomas, en realidad 23 pares. De cada par, uno de los cromosomas proviene del padre y el otro de la madre, y se dice que los dos cromosomas de cada par son homólogos entre sí. La molécula de ADN está formada por la repetición de unidades químicas menores llamadas bases. Hay 4 bases idénticas por la letra A, T, C y G, por adenina, timina, citosina y guanina, respectivamente. 2 hebras de ADN se aparean para formar la estructura en doble hélice descubierta por Watson y Crick en 1953. La complementariedad de bases permite que el ADN se duplique fielmente. Para esto, primero se separan las 2 hebras y cada una de ellas sirve de molde para fabricar, por medio de enzimas de la célula, otra complementaria y así tener 2 dobles hélices idénticas a la original, es decir, con la misma secuencia, la misma información. Una vez duplicada la información, se transmite equitativamente de una célula madre a sus 2 células hijas a través de la mitosis o división celular. Otro tipo de división celular llamada meiosis ocurre en las células madres de las gametas, que son espermatozoides en el hombre y óvulos en la mujer. En la meiosis se reduce a la mitad el número de cromosomas. En los humanos, al igual que en la mayoría de los mamíferos, la información genética contenida en los 23 cromosomas de una gameta tiene aproximadamente 3.300 millones de bases de longitud. Al poseer 46 cromosomas, el resto de las células tiene el doble. Cuando decimos que se ha secuenciado el genoma humano, lo que queremos decir es que se ha determinado experimentalmente cuál es el ordenamiento preciso de esos 3.300 millones de bases del núcleo de una gameta humana. Todas las células de un organismo pluricelular, como los humanos, tienen la misma información genética, porque todas ellas derivan por mitosis de una única célula, el cigoto, que se forma por la fusión del espermatozoide con el óvulo. Hay excepciones en esta regla. Un tipo especial de células de la sangre, los linfocitos, pierden una pequeña porción de ADN durante el desarrollo del individuo, como parte de un programa que permite la adaptabilidad del sistema inmunitario. En la historia genómica, las primeras discusiones sobre el proyecto Genoma Humano se remontan a la década de 1980, cuando el Departamento de Energía de los Estados Unidos promovió un taller con el objetivo de evaluar los métodos disponibles para la detección de mutaciones producidas por radiaciones
de baja energía y agentes ambientales, durante el cual se divulgó la idea de mapear el genoma humano. En este mismo tiempo, fue creado en Francia el Centro de Estudios del Polimorfismo Humano. Este centro recolecta muestras de sangre y tejidos de familias extensas y se tornó el principal suministrador de material para la elaboración de los mapas de ligación realizados por el Genetón. La idea de mapear el genoma levantó desde el principio una serie de controversias. Para muchos investigadores se trataba de un proyecto irrealizable. Para otros no tenía sentido, pues las informaciones obtenidas serían incompatibles y no merecían el esfuerzo. Por otro lado, algunos pesquisidores vieron la posibilidad de transformar la biología. El proyecto fue aprobado en Estados Unidos 4 años después, patrocinado por el Instituto Nacional de Salud y por el Departamento de Energía. La propuesta era mapear todo el patrimonio genético del hombre. Enseguida, laboratorios de Europa, Japón y Australia se unieron al proyecto. Surgió entonces un organismo de coordinación internacional llamado HUGO. Para sintonizar el trabajo y organizar el conocimiento adquirido mediante la creación de una base de datos, su presidente Van Omen afirmó en 1998 que la misión de HUGO era facilitar y coordinar la iniciativa global de mapear, secuenciar y analizar funcionalmente el genoma humano y promover la aplicación de estos conocimientos para el mejoramiento de la salud humana. Desde sus primeros años, el proyecto se caracterizó por una mezcla de optimismo exagerado y numerosos conflictos entre los diferentes grupos participantes. Objetivos del proyecto Genoma Humano. Desde su origen, se diferencian objetivos que condicionan el trabajo de los grupos implicados en el proyecto. Número 1. Identificar y mapear los 30.000 o 4.000 genes que se calculan que existen en el ADN de las células del cuerpo humano y construir un diagrama descriptivo de cada cromosoma humano. Número 2. Determinar las secuencias de los 3 billones de bases químicas que componen el ADN humano. Número 3. Almacenar la información resultante en una base de datos y desarrollar herramientas eficientes para iniciar nuevas investigaciones biológicas. Número 4. Desarrollar paralelamente estudios en otros organismos seleccionados, principalmente microorganismos, permitiendo desarrollar tecnologías que posibiliten una mejor interpretación de la compleja función de la genética humana. Información comparativa. Número 5. Estudiar aspectos legales, sociales y éticos que devienen de la aplicación práctica de estos resultados. Número 6. Prevenir, tratar y curar dolencias, medicina preventiva y predictiva. Estos objetivos interrelacionan como elementos fundamentales a los investigadores, que son los que generan el nuevo conocimiento, la comunidad empresarial encargada de transformar el conocimiento en productos, y la sociedad que incorpora los nuevos conocimientos en su visión del mundo y sus prácticas sociales, además de consumir los nuevos productos. Como dato importante, el genoma contiene la información básica necesaria para el desarrollo físico de un ser humano completo. El genoma humano está compuesto por cariotipos, donde los cariotipos es un mapa de cromosomas. Ahora bien, los mapas cromosómicos cariotipos es la secuencia de ADN contenido en 23 cromosomas. Tiene codificada la información necesaria para la expresión, es altamente coordinada y adaptable al ambiente del propio humano del conjunto de proteínas del ser humano que fundamenta la partícula morfológica y funcionalidad de cada célula, como las distintas células conformadas por cada tejido y cada órgano, y finalmente el organismo vivo en su conjunto.
De acuerdo al cariotipo, se clasifican los cromosomas en grupos que en total son 7. El grupo A contiene de 1 a 3 cromosomas. El grupo B tiene de 4 a 5 cromosomas. El grupo C tiene de 6 a 12 cromosomas y se encuentra el cromosoma X. El grupo D se encuentra del 13 al 15 cromosomas. El grupo E se encuentra de 16 a 18 cromosomas y el equipo F se encuentra de 19 a 20 cromosomas. Pero el grupo G se encuentra de 21 a 22 cromosomas y aquí se encuentra el cromosoma Y. En otras palabras, el cromosoma Y. Es importante dar a conocer esta clasificación para obtener información clara y precisa en el momento de la unión de cromosomas, donde de ahí se originan las mutaciones cromosómicas, en la cual se dividen dos estructurales y numéricas, donde las estructurales afectan la estructura de los cromosomas, forma y tamaño, y las numéricas afectan el número de cromosomas, en la que las estructurales tienen dos variaciones llamadas variación en el número de genes, en las cuales presentan de deleción y duplicación. Las deleciones son pérdidas de genes y la duplicación es el aumento de genes. Y la otra variación es llamada variación en disposición de los genes, que éstas se dividen en dos partes: inversiones y translocaciones, donde las inversiones es inversión de genes y las translocaciones es el intercambio de genes. Por lo tanto, en las numéricas igual tienen dos variaciones, donde la primera variación es el número de juegos cromosómicos, en la cual se divide en dos: haploidía, que disminuye el número de juegos cromosómicos, y poliploidía, que aumenta el número de juegos cromosómicos. Y la última variación es la variación en el número de cromosomas, en la que solamente tiene aunodiploidía, que donde aquí no hay número exacto de juegos cromosómicos básicos y hay pérdida o ganancias de 1, 2, 3 o más cromosomas. Ahora bien, las deleciones, o bien pueden ser llamadas pérdidas, son las rupturas y reparaciones de los cromosomas. Pueden repararse parte de los mismos. Posteriormente, proseguimos con la duplicación. Se presenta por una porción duplicada de un cromosoma. Es más común por las deleciones y menos perjudiciales, pues no se pierde material genético. Incluyen parte de un gen, que son genes compuestos o serie de genes. Estas no suelen tener una alteración en el fenotipo de manera observable a simple vista, los cuales se pueden observar mediante análisis cigoto-genéticos o moleculares. Se duplica el material genético. Aquí el fenotipo son sus características físicas del individuo. Y entre las enfermedades, aquí se aparece el síndrome de signos patognómicos, que son los típicos. Entre más evoluciones, ahora se convertirá en duplicación cromosómica. Es la repetición de un fragmento de cromosoma a continuación del fragmento original. Las duplicaciones surgen por error de la duplicación del ADN como producto de una reorganización cromosómica del tipo estructural o relacionado con un proceso de sobrecruzamiento defectuoso. Este efecto fenotípico de las mutaciones cromosómicas estructurales se presentan las deleciones y las duplicaciones, que producen un cambio en la cantidad de genes y por lo tanto tienen efectos fenotípicos. El genoma humano. Translocación. La translocación ocurre cuando un cromosoma se rompe y los trozos fragmentados se agregan afuera del sitio de cromosomas diferentes. La detección de translocaciones cromosómicas puede ser importante para el diagnóstico de determinadas enfermedades y trastornos genéticos. Una translocación
es una anormalidad cromosómica mediante la cual hay una ruptura en un cromosoma en particular y ese cromosoma a continuación se unirá a un cromosoma diferente. Entonces, se produce lo que llamamos un producto de fusión. Las translocaciones cromosómicas se ven típicamente en casos de leucemia, como por ejemplo en la leucemia mieloide aguda. Existen diferentes tipos de translocación cromosómica donde una parte del cromosoma 8, por ejemplo, se separa y se fusiona con una parte del cromosoma 11, por lo que tiene lo que llamamos un 8/11 del producto de translocación. Y lo que ocurre en estos momentos es un producto de translocación en que un gen en el cromosoma 8 se fusiona a un gen diferente del cromosoma 11, por lo que se forma un gen de fusión. Inversión. Las inversiones cromosómicas constituyen otro tipo de alteración estructural y supone dos rupturas y posteriormente a una reunión del segmento fragmentado, pero de manera invertida. Si los dos puntos de ruptura ocurren en brazos diferentes, la inversión involucra al centrómero y se llama pericéntricas. Si los puntos de ruptura ocurren en el mismo brazo cromosómico, la inversión no involucra al centrómero y se llama paracéntrica. El cromosoma de anillo. Sus antecedentes. El síndrome del cromosoma 13 en anillo corresponde aproximadamente a la quinta parte de los síndromes por cromosomas en anillo compatibles con la vida. Se estima una incidencia de 1 entre 58.000 nacidos vivos. Esta anormalidad cromosómica resulta en la mayoría de los casos por una ruptura en los brazos terminales del cromosoma 13 y por lo tanto pérdida de material genético. Anomalías numéricas. Las anomalías numéricas tienen un cromosoma más o un cromosoma menos de lo que sería el par normal. Las anomalías estructurales suceden cuando una parte de un cromosoma en particular falta. El síndrome de Down es una afección en la que la persona tiene un cromosoma extra. Los cromosomas son pequeños paquetes de genes en el organismo. Determinan cómo se forma el cuerpo del bebé durante el embarazo y cómo funciona mientras se desarrolla en el vientre materno y después de nacer. Por lo general, los bebés nacen con 46 cromosomas. Los bebés con síndrome de Down tienen una copia extra de uno de estos cromosomas, el cromosoma 21. El término médico de tener una copia extra de un cromosoma es trisomía. Al síndrome de Down también se le llama trisomía 21. Esta copia extra cambia la manera en la que se desarrolla el cuerpo y el cerebro del bebé, lo que puede causarle tantos problemas mentales como físicos. Algunas características físicas comunes del síndrome de Down incluye lo siguiente: cara aplanada, ojos en forma almendrada rasgados hacia arriba, cuello corto, orejas pequeñas, lengua que tiende a salirse de la boca, manos y pies pequeños, tono muscular débil o ligamentos flojos, estatura más baja en la niñez y la adultez. Síndrome de Edwards. El síndrome de Edwards o trisomía 18 es una entidad compleja con afectaciones en los sistemas musculoesquelético, craneofacial, cardiovascular y neurológico. Su genética es variada, presentándose tanto de manera completa como en mosaicismo. Es infrecuente que la supervivencia supere el primer año de vida. Su caracterización fenotípica no es patognomónica. El manejo de estos pacientes requiere un equipo médico multidisciplinario. La consejería a los padres debe incluir aspectos relativos a la sobrevida, complicaciones frecuentes y riesgos tanto como beneficios a evaluar antes de someter al menor a intervenciones quirúrgicas completas o correctivas.
Síndrome del supermacho. El síndrome XYY es una afección genética que solo afecta a las personas de género masculino. Lo padece 1 de cada 1.000.000 de chicos. Los chicos con síndrome XYY, también conocido como 47XYY, pueden ser más altos que los demás niños. Otros de los posibles síntomas son los siguientes: problemas en el lenguaje oral y en el procesamiento del lenguaje oral, problemas de coordinación, debilidad muscular, temblores en las manos y dificultades en el comportamiento. La mayoría de los chicos afectados por un síndrome XYY pueden crecer sanos, tener un desarrollo sexual y una fertilidad normal y llevar vidas productivas. Los síntomas pueden variar de forma considerable entre los afectados. En función de los síntomas que presente un chico y los graves que sean, los médicos pueden recomendar distintos tipos de tratamiento. Beneficios potenciales del genoma humano. En medicina, el conocimiento de los genes permite comprender enfermedades que tienen un componente o una base genética, como el caso del cáncer, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otros puntos, lo que conllevaría a importantes cambios en la práctica médica. Se enfatizará en la prevención en lugar del tratamiento al paciente. Nuevas tecnologías clínicas deberán surgir basadas en el diagnóstico del ADN. Nuevas terapias basadas en nuevos fármacos, nuevas técnicas de inmunoterapia, previniendo en mayor grado las dolencias por el conocimiento de las condiciones ambientales que pueden desencadenarlas, además de la posibilidad de sustituir genes afectados por medio de la terapia génica, producción de drogas medicinales por organismos genéticamente alterados. Desentrañar la genética humana ayudaría a conocer los secretos de la evolución de las especies, pues aportaría datos al conocimiento de la biología de otros animales, una vez que no son tan diferentes de la biología humana. Génesis de la genoterapia. Este campo ha tenido un notable progreso a partir de 1989, cuando se efectuó el primer experimento de ingeniería genética humana, consistente en el manejo genético de linfocitos infiltrantes de tumores con el objetivo de demostrar que un gen exógeno podía ser transferido sin peligro a un paciente y que este gen podía ser detectado subsecuentemente en células extraídas del paciente en fechas posteriores. Esto dio a luz verde a la terapia genética, con la aprobación a partir de 1990 de varios protocolos de información que incluían la posibilidad de la genoterapia en el tratamiento de enfermedades como la inmunodeficiencia severa, la fibrosis quística, la hemofilia B, varios tipos de cáncer, entre otras. Esta forma de terapia y la utilización directa del ADN desde su comienzo en la década de los 80 ha progresado lentamente, principalmente porque cada tipo de dolencia requiere un tratamiento particular. Además, este nuevo método de tratamiento de enfermedades genéticas tiene ante todo que dejar de ser motivo de rivalidad y competencia entre los distintos laboratorios para convertirse en una opción que garantice el futuro de la humanidad. Barreras en la terapia del gen. No se puede asegurar que el gen se inserte en un lugar apropiado del genoma. Existe la posibilidad de que interfiera con el funcionamiento de un gen importante o incluso que active un oncogén provocando un cáncer. Uno de los problemas es la herramienta de entrega del gen, o sea, cómo el gen se inserta en el cuerpo. Otro aspecto tiene que ver con la función del gen. Los científicos conocen muy poco las funciones de los genes. Los genes pueden tener más de una función, es decir, cuando la secuenciación del genoma esté completa, habrá que pasar al genoma funcional. La mayoría de los desórdenes multigenéticos involucran más de un gen. Muchas enfermedades involucran la interacción entre varios genes y el ambiente. Los estudios demuestran que gemelos idénticos, o sea, con la misma composición genética,
no desarrollan las mismas enfermedades. Esta es la irrefutable incidencia del ambiente que juega un papel fundamental en la expresión del gen. Poco después de iniciado el proyecto del genoma humano, los científicos participantes se percataron de la necesidad de realizar estudios bioéticos con la finalidad de proteger los resultados y garantizar que su aplicación estuviera siempre en correspondencia con el respeto a la dignidad humana. De esta manera, se dedica el 3% del presupuesto para financiar estudios bioéticos relacionados con el proyecto y se realizan una serie de talleres y congresos sobre protección del genoma humano. UNESCO, Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. El genoma humano es propiedad ineludible de la persona y patrimonio común de la humanidad. El comportamiento moral asumido por las naciones es un punto de partida para el inicio de la concientización internacional de las necesidades éticas a lidiar con la ciencia y la tecnología. Corresponde ahora, a través de medidas concretas por cada país, garantizar la puesta en práctica de esta declaración, asegurando así su existencia continua. Esta declaración tiene como objetivo salvaguardar y proteger los resultados de la pesquisa sobre el genoma humano. Recoge entre sus principales planteamientos los siguientes: relación entre la dignidad humana y el genoma humano. En realidad, es la dignidad del hombre y la unión de la familia humana quien confiere al genoma su valor y exigen que éste sea protegido de manera especial. Número 2. Aplicación del término patrimonio de la humanidad al genoma humano. Por lo tanto, debe estar a completa disposición de la humanidad científica, libre de patentes. Se requiere expresar la responsabilidad de toda la humanidad por la protección del genoma humano. Se excluye de todas maneras la apropiación colectiva inaceptable. Por otro lado, el genoma tiene dos dimensiones, una general, que es una característica de todos aquellos que pertenecen a la especie humana, y otra individual, que es diferente para todo ser humano que recibe de sus padres en el momento de la concepción. En este último sentido, se habla de patrimonio genético. Parece evidente que a este patrimonio debe aplicársele una protección jurídica fundamental. ¿Por qué? Porque pertenece concreta e individualmente a cada ser humano. Número 1. Consentimiento libre e informado. Número 2. Información sobre el resultado de un examen genético. Número 3. Rechazo de la clonación humana. Número 4. Libertad de pesquisa. Número 5. Investigaciones para la prevención de enfermedades genéticas. Ventajas y desventajas del proyecto Genoma Humano. Como ventajas tenemos las siguientes. Como conocimiento científico, es innegable su significación para la humanidad. Garantizará una medicina predictiva, preventiva. Permitirá y potenciará el desarrollo de la genoterapia. Permitirá el diagnóstico prenatal y la localización de portadores de genes alterados. Pero como desventajas, también tenemos las siguientes. Imposibilidad de que todos los países puedan hacer uso del conocimiento científico. Serios conflictos éticos, problemas en mercado de trabajo, discriminación por código genético, comparaciones entre códigos genéticos y comportamiento social, diagnóstico presintomático de enfermedades antes de contar con la posibilidad de tratamiento. Como conclusión, el descubrimiento del genoma humano ha tenido y tendrá repercusiones científicas y sociales verdaderamente revolucionarias. Esto no modifica la violencia de su impacto y el alcance sin precedentes de sus resultados. Permitirá prevenir y tratar enfermedades genéticas actualmente incurables. Es imprescindible la participación del Estado en el monitoreo de las investigaciones genéticas, el control estricto y riguroso de su aplicación. El conocimiento de la biología de los seres humanos plantea problemas éticos, sociales y jurídicos para garantizar el respeto a la dignidad humana. No tener
el miedo al conocimiento del genoma humano. Pensábamos que nuestro destino estaba en los astros, ahora sabemos que una gran medida de nuestro destino está en los genes. Espero que hayan disfrutado de este bello podcast elaborado con mucho cariño por los estudiantes de medicina